No puede estar conmigo porque no tengo economía, no tengo dinero, tengo escasez, no tengo para hacer de comer, no tengo para el gas. Le pidieron al niño en la escuela esto, o le pidieron un vestido para un bailable, o nosotros en lo personal tenemos necesidades. Y más, pues ¿quién no tiene necesidades? Y siempre hay, yo creo que nunca se acaban. Y cuando escuchamos este tipo de noticias de personas que están a cargo de instituciones y que han hecho fraude, que se han llevado tanto dinero, que han robado tanto dinero, y pensar que nuestros hijos pueden ser beneficiados con ese dinero con el cual estas personas han robado. Las escuelas se quieren privatizar, las quieren hacer de paga. Pues cómo no las quieren hacer de paga si los que están arriba se están llevando el dinero que es para el mantenimiento de las escuelas, y como no está llegando, las escuelas no pueden subsistir, no pueden salir adelante porque no está llegando la cantidad de dinero que les correspondía, y por lo tanto pues están pensando en mejor privatizarla. Que los padres de familia no solamente paguen una colegiatura, sino que también tengan un un aporte para que la institución o para que la escuela se mantenga. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería o lo que pasaría si se tomara esa decisión que está en planes? ¿De cuánto estaríamos hablando al mes? Más aparte todo lo que les piden, más aparte todo lo que se tuviera que invertir para que una escuela pudiera estar en pie. Se ve, se escucha que es algo que está por suceder, pero que podemos darnos cuenta que no tarda. A lo mejor los que tenemos uno, pues decimos, pues como quiera, a ver cómo le hacemos, pero los que tienen 4, 5, ¿cómo le van a hacer para pagar tanta colegiatura? Para pagar tanto gasto. No van a poder. Con los sueldos tan bajos que están en las empresas, muchos que no tienen un trabajo formal y que no ganan más que el mínimo o menos del mínimo. Bueno, hubo un apóstol, hubo un hermano hace tiempo que tuvo que aprender a vivir con o sin. Un día nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que hemos tomado la decisión de seguirlo, nos va a hacer conocer el tener y el no tener. ¿Por qué? Porque Dios no va a querer que tu corazón vaya tras las riquezas de este mundo, pero te va a enseñar a no tener para que cuando no tengas, lo poco que tengas, lo valores. Para que cuando Dios te vuelva a dar, aprendamos a administrar lo que Dios nos va a dar. Ya no para desecharlo, ya no para gastarlo, ya no para gastarlo en cosas que anteriormente se gastaba el dinero. Sino que ahora vamos a darle un buen aprovechamiento, no solamente a la economía, sino a todo lo que Dios nos ha dado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, si me gustan acompañar. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: dádivas de los filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y dice el versículo número 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo estaba hablando de la iglesia de los filipenses, porque hubo algún tiempo en que los filipenses no les importaba si a lo mejor el apóstol Pablo tenía necesidades o la estaba pasando bien el tiempo que llegaba a visitarlos. O yo puedo imaginar quizás que a lo mejor nadie se acercaba al apóstol y le decía: hermano, ¿tiene dónde quedarse? ¿Tiene qué comer? ¿Tiene dónde bañarse? ¿Dónde lavar su ropa? ¿De quién se la planche? ¿Tiene eso? Nadie le daba esa atención al apóstol Pablo.
Y no porque el apóstol Pablo dijera, yo no sé planchar, yo no sé hacer las cosas, sino porque en cierta manera lo que Dios busca en el ambiente cristiano, en los hermanos, es que exista el amor mutuo, que exista el que tú te puedas preocupar por alguien. Una vez, una vez alguien decía, ¿a qué vas a una iglesia? ¿Cuál es tu finalidad de llegar a una iglesia? O sea, tú vas el domingo, vas el miércoles, vas el jueves, vas toda la semana, pero ¿cuál es el fin por el cual tú pretendes llegar a la iglesia? Normalmente la mayoría de los cristianos dicen, yo voy porque quiero recibir del Señor. Yo voy porque quiero aprender, yo voy porque quiero crecer, yo voy porque el Señor me va a dar algo. Pero el cristiano nunca se enfoca ni pone en su corazón que quiere ir porque quiere ver si alguien tiene alguna necesidad, o si alguien llegó triste, o si alguien necesita un abrazo. El cristiano ha perdido de vista ese apoyo moral. Entonces el cristiano llega, entra a la iglesia y se enfoca a que va a recibir. Muchos no se enfocan a que van a recibir. Muchos a lo mejor van a pasar el tiempo, otros nomás por requisito, otros porque los llevaron a fuerza. Y el apóstol Pablo, hubo un tiempo en la iglesia de los filipenses que vivió esa situación, en que aunque él era el que llevaba la palabra, nadie era para decirle, hermano, ¿tiene dónde dormir? ¿Ya comió? ¿Le lavamos su ropa? ¿O le damos un lugar donde pueda descansar? No. Terminaban las reuniones, todos se iban, y el apóstol Pablo, no porque no supiera hacerlo, él seguía su camino, buscaba dónde quedarse, qué comer, cómo sustentar lo que él necesitaba hacer. Pero él aquí empieza a decir, en gran manera ahora me gozo en Jesús, de que ya al fin ha revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo empezó a darse cuenta que la iglesia de los filipenses empezaba a darse cuenta de esas necesidades. Ya los hermanos llegaban y le daban más atención. Ya los hermanos llegaban y empezaban a preguntarle si ya había comido. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Empezó a haber hermanos que empezaron a tener la oportunidad para poderse acercar al apóstol Pablo y ofrecerle algo. Yo no sé si a lo mejor fuese un alimento, yo no sé si a lo mejor fueran unas palabras o si le planchaban su ropa, pero el apóstol Pablo comenzó a darse cuenta de que empezaba a crecer en los hermanos lo que Cristo quería que existiera en cada cristiano: el ser solícito, el no tener que esperar a que alguien llegara y le dijera, hermano, ve a ver a este hermano para ver si tiene alguna necesidad, sino que empezó a crecer en cada cristiano esa necesidad por saber si los hombres que Dios ponía por eminencia no tenían ninguna necesidad. Y dice el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, antes de llegar a la iglesia de Filipos o a los filipenses, él ya había pasado por cárceles, por azotes, él ya había sido insultado, él ya había sido agredido, ya le habían gritado aleluyo, pero para cuando él llegó allá, él pudo darse cuenta que era una iglesia que estaba aprendiendo, que tenía muchos defectos, y que algo que era importante que debería de tener la iglesia de los filipenses era el amor fraternal. Pasado el tiempo, estamos hablando en la carta de los filipenses en el último capítulo. Para ese tiempo el apóstol Pablo pues ya había tenido que estar en esta iglesia bastante tiempo, y en ese tiempo no había visto la respuesta de los hermanos demostrando el amor fraternal hacia el apóstol Pablo, sino es hasta el término de la carta de los filipenses cuando él se da cuenta. Y cuando él empieza a darse cuenta que los filipenses comenzaban a entender lo que era el amor fraternal, él les dice, no lo digo porque tenga escasez,
sino porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol hubo veces en que no tenía que comer y no por eso se puso triste o quiso renunciar a los caminos de Jesús. El apóstol Pablo tuvo necesidad y quizás muchas veces no tuvo dinero o no tuvo un lugar donde quedarse a dormir o no tuvo la ropa limpia para poder cambiarse, y en medio de esa necesidad él nunca volteó para decir: ya no te quiero seguir, Jesús, ya no quiero saber más de ti, ya no quiero caminar contigo porque no estás supliendo mis necesidades. No, sino que Dios, así como a nosotros, nos va a llevar a tiempos, nos va a llevar a épocas donde vas a tener, y en el tener, Dios te va a dejar que desperdicies el dinero, que desperdicies tu abundancia, que no la valores, que la despilfarres, que la deseches, para que cuando no tengas, te des cuenta que hubo un día en el que no cuidaste el alimento, que hubo un día en el que no cuidaste el dinero, en el que no cuidaste... Buenas noches, pase. Que hubo un día en el que no se cuidó. Y va a ser entonces en ese tiempo cuando vamos a comprender que vamos a poder aprender a vivir con abundancia y sin abundancia. Y luego dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina el capítulo diciendo, algo que era muy importante, que el apóstol Pablo aprendió. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Normalmente el que conoce este texto lo conoce, pero realmente no conoce el significado. Porque hay quien puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nomás lo dice, pero no lo vive. Poder en Cristo y saber que Él fortalece es tener una necesidad y estar confiados en Jesús, que Él nos va a poder sacar de esa necesidad. Pero si ya tenemos una necesidad y ya estamos enojados, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos aprender, ya queremos tirar la toalla, ya nos queremos volver a hacer lo malo, eso es no confiar en Dios, eso es no creer en Jesús. Porque entonces el apóstol Pablo dijo que él hubo tiempos que tuvo y hubo tiempos que no tuvo. Pero dice que él aprendió a vivir con abundancia y sin la abundancia, en escasez, en desnudez, en riqueza, en gloria, pero en todo momento él estaba listo para no quitarse su camiseta de que era un seguidor de Jesucristo, que vivía por Cristo y que todo lo que él hacía era para agradar a Cristo. El apóstol Pablo le dejó muy en claro a la iglesia de los filipenses que tenían que aprender que la palabra todo abarca un mundo. Cuando él dijo todo lo puedo en Cristo, es como si hubiera dicho: cuando no tengo cornflakes, aunque no tenga, yo tengo que seguir adelante buscando a Jesús. Si hoy no tengo para suplir mis necesidades, comprar jabón, no tengo agua para bañarme, no tengo gas, no tengo internet, no tengo luz, entonces aún en esa escasez yo tengo que seguir a Jesús. La iglesia de los filipenses era una iglesia que, era desordenada, que por cualquier cosa estaba el desánimo, se desviaban, buscaban, decían seguir o buscar a Jesús, pero en la finalidad, cuando venía una escasez o una necesidad, se desviaban.
y hacían conforme a lo que ellos pensaban que era más correcto. Cuando aprenden o comenzaron a aprender sobre el amor fraternal, el ver al prójimo, el conocer su necesidad del prójimo, entonces empezaron a dar cuenta de una cosa, que para poder ser feliz ellos tenían que aprender algo muy importante. Para yo poder ser feliz, yo tenía que hacer feliz a alguien y a través de la felicidad del otro yo iba a ser feliz. Normalmente la humanidad dice, yo tengo que lograr lo mío si quiero asegurar mi futuro. Y el que no tranza no avanza. Entonces la gente se empeña hoy en robar, en hacer muchas cosas para prosperar. Y prosperan. Pero al final de la prosperación, pues realmente cuando ellos prosperan, están huecos, están vacíos, se sienten mal, porque saben que su riqueza o lo que han conseguido lo han hecho no de la manera correcta. El que comienza a caminar con Cristo empieza a aprender que para amar a Dios primeramente hay que amar al prójimo también. Cuando amamos a nuestro prójimo, perdemos de vista nuestra vida misma. Dejamos de ver que yo tengo necesidad de zapatos, que tengo necesidad, o que me quiero comprar un pantalón, o que me quiero comprar esto, porque empiezo a ver a mi prójimo, porque comienzo a ver qué le falta a mi prójimo, porque empiezo a ver que a lo mejor mis hijos no tienen zapatos, no tienen camisetas, no tienen esto, y cuando yo empiezo a poner mi mirada, no en mi vida, sino en la vida de mi prójimo, y empiezo a sustentar las necesidades de mi prójimo, al hacerlos a ellos felices, al satisfacer sus necesidades, entonces se cumple la palabra de Dios de amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando cumplimos este mandamiento, la felicidad se va contigo, la tranquilidad, la paz. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios capítulo 13, que podemos dar nuestros bienes, nuestras riquezas, pero si no tenemos lo más básico en la vida, que es el amor, somos como un címbalo que retiñe y que no puede producir un efecto en la vida nuestra. Para yo aprender el verdadero amor, tengo que aprender a dar. Para yo poder ser feliz yo tengo que aprender a ser feliz a mi prójimo. Cuando mi prójimo es feliz, entonces yo tengo paz. Estoy contento, estoy tranquilo, aunque yo tenga necesidades. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los filipenses. Todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Cuando el apóstol decía, Él es el que me fortalece, Él decía, Él es el que me da la vida para que yo me pueda parar delante de ti y te pueda predicar sobre el amor. Él es el que me da las fuerzas, la energía, la palabra para que yo te pueda decir quién es Jesús, qué le gusta a Jesucristo que tú hagas en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo aprendió la riqueza más grande, donde se encontraba la ventana abierta del cielo para poder ser feliz, hacer feliz a los demás. Tanto fue así que el apóstol Pablo no solamente visitó la iglesia de los filipenses, sino que fue con los de Galacia, fue con los de Colosas, fue con los romanos, con los corintios, y estuvo visitando tanto lugar cuanto pudo. Estuvo con los tesalonicenses y a donde él pudo estar fue. Y siempre arriesgó su vida, porque él aprendió y quedó claro que si él era capaz de hacer feliz a los demás y de que lo que Dios le había dado en su vida para enseñar a los demás, si él lograba dárselos, entonces iba a ser suficiente para que él pudiera ser feliz. El cristiano piensa que cuando dice todo lo puedo en Cristo, él piensa que habla de poder hacerlo, de poder de un poder no concentrado en el dar, en el amar, en el respetar, en el hacer feliz a los demás. Porque ¿quién va a dar su tiempo? ¿Quién va a decir yo voy ahorita y no llego a mi casa, o el tiempo que tenía con mi familia lo pierdo y me voy mejor a predicar a otro lugar? Casi nadie lo hace. Casi nadie va a decir, yo voy a dejar a mi familia un mes y me voy a ir a la sierra.
O voy a dejar una semana a mi familia y me voy a ir a predicar a tal lado. O quién va a decir, pues yo voy a gastar gasolina o no voy a andar sin comer porque voy a ir a predicar a tal lugar. ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. ¿Quién va a decir, hoy lo que voy a gastar en la comida lo voy a dar a la iglesia para que se compren más Biblias y se lleve la palabra de Dios a los que no han escuchado la palabra de Dios? Entonces, el apóstol Pablo aprendió todo eso. El apóstol Pablo no era un hombre que dijéramos ya tiene su casa en las lomas, tiene 5 negocios, tiene cuentas bancarias, tiene tarjetas, tiene despensa, ¿no? Él andaba al día. Si comía un día, bien, y si no, él continuaba. Si el siguiente día él tenía donde bañarse y donde planchar su ropa, bien, y si no, él continuaba. Pero no había nada que detuviera al apóstol Pablo. El gran valor de las palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el aprender a descubrir la felicidad propia, que consiste en amar a Dios primeramente y posteriormente a mi prójimo. Cuando yo amé a mi prójimo, ya aprendí a amarme a mí, a respetarme a mí. Y por automático viene la paz, la felicidad y el verdadero amor que se llama Jesús. Y termina el apóstol Pablo diciendo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El apóstol sabía que el trabajo que él había realizado en la iglesia de los filipenses había tenido valor, habían aprendido, tanto que lo vimos en el versículo donde dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El cuidado que no habían tenido hacia el apóstol lo empezaban a tener. Pero él no se gozaba porque lo atendieran, sino porque se dio cuenta que la iglesia comenzó a entender el propósito de Dios en sus vidas. Que antes de verte tú, ve a los demás. Antes de ver tu necesidad, ve la de tu prójimo. Que antes de que tú pretendas buscar tu felicidad, busca la de tu prójimo. Porque si te vas a empeñar en buscar tu propia felicidad, no la vas a encontrar y no vas a ser feliz. La verdadera felicidad la vas a encontrar haciendo feliz a otros. Y ese fue el gran propósito del apóstol Pablo para la iglesia de los filipenses. Lo que Dios le quiso dar para los filipenses. Hubo un día un hombre, Dios sabía que para que el hombre pudiera entender el propósito de Dios para el humano, el mismo Dios tenía que venir en forma de hombre. Porque si yo le dijera a Ana ahorita, Ana, necesitamos dar a Dana para que nos regalen 20 tamales para comer nosotros, ¿la darías? Pues claro que no. Pues que trabaje el hermano, pues ¿cómo voy a dar a mi hija por 20 tamales? Y bueno, Dios dio a su hijo. Él se atrevió a dar a su hijo único, porque él sabía que era la única manera de que la humanidad pudiera ser alcanzada, pudiera ser rescatada, pudiera ser salvada y que pudieran conocer el amor a Dios. Y a través de ese hijo, conocer el amor fraternal, el amor al prójimo, y que a través de buscar la felicidad de otros íbamos a encontrar nuestra propia felicidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de su Hijo el mundo fuera salvo. A través del Hijo, el hombre tenía que aprender a amar al Padre. A través del Hijo, el hombre iba a poder alcanzar su salvación. A través del Hijo, el hombre iba a conocer el verdadero amor, tanto que el mismo Dios como Padre entregó a su Hijo a muerte. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar? El hombre de hoy es difícil que diga, pues yo voy a dar mi vida, yo voy a dar mis negocios, yo voy a dar mi tiempo. Nadie quiere dar su tiempo. Todos quieren ver la telenovela ahorita o a lo mejor una fiesta, pero nadie le quiere dar el tiempo a Dios. Dios dio su vida, entregó a su Hijo para morir. ¿Y qué pide Él del hombre? Dios pide del hombre su corazón. Que el hombre abra la puerta de su corazón para que Dios pueda entrar a su vida y no solamente le enseñe a amar, sino que le pueda sanar, le pueda salvar, sino para que Dios pueda restaurar las finanzas de casa, los hogares, los matrimonios, la relación con los hijos, la relación entre los esposos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero el hombre se preocupa más por qué va a ser mañana, cómo le va a hacer para tener más dinero mañana, qué zapatos va a comprarse o a quién le va a robar mañana. Dios quiere tu corazón. Dios quiere ser el rey de tu corazón, el dueño de tu vida. Él lo que quiere es el trono de tu corazón para que tú puedas darte cuenta que si Cristo está contigo, que si Jesús está en tu corazón, entonces tu estilo de vida, tu forma de pensar y esa felicidad que el mundo está buscando en el dinero, en la fama, en la vanidad, en las drogas, en el alcohol, y que no la encuentra, solamente Jesús en tu corazón lo puede hacer. ¿Qué quiere Jesús? Tu corazón. ¿Y cómo le vamos a decir a Jesús que entre? A través de una oración. A través de una oración le vamos a decir a Jesús, entra a mi vida. Yo ya me cansé de que con mis propias fuerzas yo quiero tener dinero, yo quiero hacer más, yo quiero buscar y siempre fallo. Pero si Cristo está contigo, dice el apóstol, todo lo vas a poder en Cristo, porque Él te va a fortalecer, Él va a suplir tus necesidades. Así que vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Sabemos que tú eres el que llenas la vida del hombre de alegría, de gozo, de paz. Paz que el mundo no conoce, que solamente proviene de ti. Queremos tener paz en nuestro corazón. Queremos ser felices. Queremos aprender a vivir en este mundo lleno de maldad con paz. Que caminemos por las calles y siempre tengamos paz. Que nos encontremos con nuestros enemigos y que tengamos amor para no responder las agresiones, sino más bien con el amor demostrarles que tú vives en nuestro corazón. Queremos que tú vengas a nuestra vida. Y si tú estás convencido hoy de que te hace falta Cristo en tu corazón para que Él tome el control de tu casa, de tus hijos, de las necesidades económicas, de las necesidades en el cuerpo, de las enfermedades y de todo lo que tú consideres que Él debe de tomar el control, porque Él es Dios, Él es nuestro Creador. Entonces dile estas palabras. Señor Jesucristo, yo te invito a que entres a mi corazón.
que tomes el control, que te sientes en el trono de mi corazón. Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador, que tomes el control total de mi vida. Te pido perdón, porque yo sé que he fallado, porque soy un pecador, porque sé que he cometido el pecado y nunca te lo he declarado. Pero hoy estoy convencido de que tú, Señor Jesús, puedes cambiar mi vida. Yo te invito para que lo hagas. Así que entra a mi vida y toma el control. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Y bueno,